hablado de la filtración que se realiza a nivel del glomérulo, vaso aferente, eferente, túbulo proximal, túbulo distal, tampón, donde se produce en el túbulo proximal, se puede producir la secreción de excreción y la reabsorción en el túbulo distal, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende? ¿De qué depende de que se absorba o no se absorba, se excrete o no se excrete a nivel renal? ¿De qué dependerá? Acá tenemos estas. Bueno, eran 3 vías. Que se llama Del pKa y del pH. reabsorción, o sea, pasa del túbulo al vaso. La excreción del túbulo al vaso, del vaso al vaso, ¿no? En aquel caso va del vaso hacia el túbulo. Eso se llama secreción o excreción renal. A este nivel se produce la filtración. A este nivel, ¿no? Entonces, este es el túbulo proximal y este es el túbulo distal, ¿no? Entonces, ¿de qué dependerá la entrada o la salida de excrementos? Ahí está, en la diapositiva. Del pKa de la droga, del pH del ambiente, de la liposolubilidad. Entonces, concentración, acumulación del fármaco. ¿Cuándo hemos dicho que se acumula el fármaco? Cuando la absorción supera la excreción. La excreción o la eliminación. Y esto depende del coeficiente parcial de lípidos, agua, grado de ionización, pH del túbulo, ¿no? Entonces, en la ciencia hemos dicho que existe el término de senescencia, que significa que los órganos envejecidos trabajan menos, ¿no? No trabajan tan eficientemente como un organismo joven, ¿no? Entonces, cuando hay insuficiencia renal, medimos dos cosas. ¿Qué medimos? Sería la filtración glomerular. Uno, la filtración por grado, y el otro, la concentración de creatinina, ¿no? Puede ser creatinina en plasma o creatinina en orina, ¿no? Entonces, para determinar, digamos, el grado de insuficiencia renal, tenemos una fórmula para calcular el clearance de la eliminación de creatinina, ¿no? ¿Cuánto es la creatinina normal? De 0,8 a 1,4 miligramos por mililitro. En el libro está por decilitro. Cuidado que se equivoque con eso. O puede ser de 80 a 140 miligramos por decilitro. Eso, en realidad llega a ser la misma concentración. Ahora, para determinar esto, nosotros tenemos aquí una fórmula: 140 menos la edad por kilogramo peso sobre 72 por una creatinina normal. En caso de las mujeres se multiplica por 0,25, en caso solamente de las mujeres, ¿no? Ahora, estas dos fórmulas, ¿qué son? Es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, simplemente, ¿no? CU, ¿qué significa? Concentración urinaria. ¿De qué? ¿Cuál sería la concentración urinaria de qué? Del fármaco. Del fármaco, concentración sobre concentración plasmática. ¿Qué concentración hay en la orina? ¿Qué concentración hay en el plasma? Esto es igual a 1, porque hemos dicho, de acuerdo a la
a la ecuación de Henderson. 1, ¿qué significa? Efecto máximo. Una constante que siempre está en equilibrio a los dos lados de la membrana. 1. El equilibrio. ¿No? Eso. Ahora, más 10, ¿qué es? El 10 es el logaritmo. Siempre el logaritmo es de base 10. ¿No? Casi para todas las fórmulas químicas en farmacología, la base logarítmica es 10. 10 menos ¿qué? pH urinario menos pKa del fármaco sobre 1 más 10, ahora aquí ya va, ¿no? pH plasmático menos pKa del fármaco. Esta ecuación de arriba es para determinar, digamos, en cuanto a si son bases, en este caso es ácido. La primera fórmula es para ácido. La segunda fórmula, ¿cuál sería? ¿Dónde está la diferencia? A ver, entre la primera y segunda fórmula. Están invertidos. Está invertido, ¿no? Allá tenemos, en la fórmula de arriba tenemos pH urinario, aquí tenemos pKa menos pH urinario en el exponente. Acá. Sí. Allá está bien. Lo mismo en este caso. Allá está pKa aquí y aquí está pKa este lado. ¿No? Es la diferencia. Esto es para ácidos y esto es para bases. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuánto es la filtración normal? 90-140. De 90 a 140. Aquí hemos puesto de 120 a 170, pero hemos puesto un dato más. Milímetros minuto en un organismo que tiene 1.73 metros cuadrados de superficie. Existen tablas que nos determinen eso, pero cuando estemos hablando de dosificación, ahí vamos a entrar con mucho detalle qué significa metros cuadrados de superficie. La forma de medir la concentración de algún fármaco en el organismo a través, digamos, para dosificar, se toma en cuenta, sobre todo con fármacos muy potentes y en niños pequeños, se toma en cuenta metros cuadrados de superficie. Pero lo que más hemos dicho es de 90 a 120, ¿no? Hasta 60, por la senescencia, podemos decir que puede ser normal, ¿no? Lo normal en un organismo joven es superior a los 90, ¿ya? Por debajo de los 50 ya hay insuficiencia renal. Cuando existe 10 mililitros minuto, ya hay casi una insuficiencia renal total. Ahí ya está grave, ya está fregado, ¿no? Entonces, estas son las características que hemos indicado. Ahora, ¿cómo interviene esto? Hemos explicado también, ¿no? La edad, un organismo muy pequeño, un niño neonato o prematuro, ¿no? Muy pequeño, no tiene los órganos de identificación normal. Por eso les he explicado que los niños pueden tener, digamos, cuando se da sulfa, el hígado no metaboliza la sulfa, porque está inmaduro y se produce el síndrome gris, niños de parto. O cuando existe, digamos, producción de bilirrubina, entonces puede afectar el sistema nervioso central y puede producir carnicteros, ¿no? Entonces, el sexo, algunos fármacos
actúan menos en presencia de testosterona, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto también puede variar la acción farmacológica de acuerdo al sexo, ¿no? Puede ser menos en el hombre, más en la mujer. Y alteraciones patológicas, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, ¿no? Que son los órganos de metabolismo y excreción, insuficiencia pulmonar también puede ser cuando se da gas. En algunos casos, por ejemplo, no se puede dar anestesia general porque se encuentra el pulmón muy mal, ¿no? Entonces recurrimos a la anestesia aquí y a otro tipo de anestesia local, etc. Entonces, excreción de los fármacos. ¿Para qué nos sirve saber por dónde y cómo se excretan los fármacos? ¿Ah? Para tratar el órgano de excreción. Por ejemplo, si este fármaco se localiza más a nivel renal, a nivel y existe grandes concentraciones a nivel de la orina, puede servir perfectamente para hacer tratamientos ¿de qué tipo? Tratamientos antiinfecciosos en la orina, ¿verdad? Ahí está concentrado el antibiótico, porque por eso se está eliminando más, ¿no? O por el contrario, podemos evitar que vaya el fármaco a un órgano que está ya, digamos, un poco insuficiente, como en la insuficiencia renal. Si damos un fármaco que se excreta a nivel renal, entonces va a producirse acumulación, entonces no damos ese fármaco, ¿no? Entonces, son dos extremos en los que debemos tomar en cuenta el órgano de excreción. Lo mismo puede ser para el hígado o para otros órganos de excreción, pulmón, que es el más importante. El más importante de todo órgano de excreción, ¿cuál es? Los riñones. Los riñones. Seguido de pulmones, seguido de digestivo. Después el resto tienen poca importancia, ¿no? Creatinina sérica. ¿Cuánto hemos dicho la creatinina? Normal. 0,8 a 1,4. De 0,8 a 1,4. Sí. La creatinina. Filtración glomerular. La filtración es el pasaje por el glomérulo. Ahí se produce la excreción y la reabsorción. Concentración acumulada del fármaco. Entonces, cuando se acumula el fármaco en el organismo, cuando la absorción sobrepasa la excreción, ¿no? Ahora, coeficiente de partición lípidos agua. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto existe, digamos, el grado de disolución, nos da esto, ¿no? Cuando es favorable este coeficiente, entonces es bastante soluble. Cuando no es poco liposoluble y por tanto la absorción será menor. Y la absorción y la excreción es lo mismo, ¿no? O sea, la excreción es un proceso inverso a la excreción, por tanto se toman todos estos factores, ¿no? El grado de ionización y el pH del líquido tubular, que son muy importantes en la excreción. Ahora, ¿por qué nos interesa saber esto? Porque mediante la modificación del pH podemos alterar el grado de excreción o eliminación o reabsorción. Por ejemplo, si tengo un individuo que esté intoxicado con barbitúrico, el barbitúrico es ácido, ¿no? Por eso se llama ácido barbitúrico. Entonces,
ya le está produciendo un paro respiratorio, está muy mal, entonces puedo, como dentro de la medida del tratamiento escandinavo de sostén de intoxicación por barbitúricos, está la administración de bicarbonato. ¿Para qué damos bicarbonato? Para alcalinizar la orina y ya no se absorba, porque con el bicarbonato el coeficiente, digamos, o el grado de ionización va a ser mayor y ya no se va a hacer. Por el contrario, si quiero que se absorba, entonces puedo dar elementos ácidos, ¿no? Para hacer una relación pH-pK óptima, ¿no? O sea, un grado de ionización menor, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bien. Índice de filtración. El índice de filtración se mide de acuerdo a esta fórmula por Starling. Starling era un fisiólogo inglés. Esta fórmula de acá esta fórmula de Starling nos mide el coeficiente del movimiento de flujo. Aquí tenemos el vaso, ¿no? Entonces, el coeficiente de flujo es si el líquido va en ese sentido o el líquido va en ese sentido, ¿no? Entonces, puede ir del líquido intersticial a los vasos o del líquido intersticial a la célula. Entonces, flujo, ¿qué quiere decir? O sea, existen flujómetros, los autos creo que tienen flujómetros, ¿verdad? Cuánto de flujo de combustible va, digamos, cuánto de flujo está yendo. Eso nos mide esta fórmula de Starling, cómo se mueven estos flujos dentro del organismo, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta fórmula podemos decir coeficiente de flujo, o sea, movimiento de flujo es igual al coeficiente de filtración por presión de capilar y presión intersticial menos el índice de reflexión por presión osmótica capilar menos presión osmótica intersticial, ¿no? O sea, ahí no sé yo. los flujos van, ¿cómo van los flujos? ¿Cómo van de un lugar a otro? Por diferencia de Por diferencia de concentración o presión, ¿verdad? Concentración, la cantidad, de acuerdo, digamos, a la difusión simple, va uno de mayor concentración a menor concentración, ¿verdad? O a la inversa, puede ir menor concentración, mayor concentración, va a salir, ¿verdad? Depende mucho de la concentración. Y la concentración en el plasma, ¿de qué depende? De la dosis que hemos dado, qué cantidad de fármaco hemos dado para que se absorba, para que exista gran concentración, ¿no? Entonces, la presión puede ser, ¿qué presión existe acá? Tenemos presión capilar, presión intersticial. Presión capilar es la presión capilar. Acá está la presión intersticial, ¿no?
Entonces decimos presión capilar menos presión intersticial. Esto, índice de reflexión sobre presión osmótica capilar menos presión osmótica intersticial. Ahora, ¿qué significa esto? Presión el índice de reflexión R, ¿qué significa? Que acá tenemos esta figura, acá tenemos el epitelio del vaso. Este es el epitelio. ¿Qué están pasando de la sangre al líquido intersticial? O puede ser también esto, el túbulo renal. ¿Qué significaría esto? ¿Reflexión qué es? Yo pongo un espejo acá, ¿qué refleja? Una imagen. Entonces, ¿qué es el reflejo? Un rebote. ¿Verdad? Entonces, el índice de reflexión es cuando estas partículas de acá grandes no pasan por estos poros, solamente las pequeñas. Por eso decimos menos índice de reflexión. Entonces, no pasa ninguna proteína ni macromolécula. Entonces, cuando no pasa ninguna macromolécula, este índice de reflexión es 1, que significa normal. El riñón está normal, no. Por eso, cuando se hace análisis de orina, digamos, para ver la producción de creatinina y todas esas cosas, cuando hacemos análisis de orina, entonces vamos a ver si existe o no proteínas. Vamos a ver si existe o no glóbulos rojos. Cuando hay glóbulos rojos, se dice que hay hematuria. Si hay hematuria, el riñón está fregado. El índice de reflexión, ¿cuál será? 0. Menos de 1. 1 significa que no pasa ninguna proteína. Menos de 1 ya va pasando. Y de acuerdo a la cantidad de menos de 1, que es el índice de reflexión, determinamos el grado de daño renal que tiene este individuo. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a eso, también damos fármacos. Conocer esto nos permite, digamos, administrar un u otro fármaco. Este se llama el índice de reflexión. Pasan las proteínas, ¿no? Entonces, esto también, este coeficiente de flujo depende de la presión capilar menos la presión intersticial. La presión osmótica capilar y la presión osmótica intersticial. La presión osmótica, ¿por qué está dada? ¿Por qué da la presión osmótica? La concentración de cualquier sustancia nos da, sobre todo si son proteínas, nos da una gran presión osmótica. Si hay poca proteína no vamos a tener presión osmótica. Esto ocurre, por ejemplo, si pongo en mi mano largo rato no agua, ¿dónde hay más presión osmótica? Presión osmótica negativa en el agua, pues si se va deshidratando mi mano, se hace rugosa o no, se arruga.
Entonces, ese es el coeficiente de flujo. Excreción digestiva. La excreción digestiva es la tercera en importancia, ¿no? Después de la excreción renal tenemos la excreción digestiva. Entonces, en la excreción digestiva es lo más importante, pero muchas veces no es tan concluyente, porque si bien podemos hacer un examen de heces y existe el medicamento en las heces, puede deberse a una mala absorción. Ahora, sería una excreción digestiva verdadera si nosotros damos por vía parenteral y aparece el fármaco o sus metabolitos en heces. Esa sería una verdadera excreción, ¿no? Entonces, ahora, tiene inconvenientes esta excreción, ¿no? Digestiva, que tiene que hacérsela necesariamente por el hígado. Tiene que ir al hígado, del hígado a través del colédoco, de la bilis, va al intestino y puede existir el fármaco en el intestino. Pero de ser importante la excreción de los fármacos a través del tubo digestivo no es muy determinante. Excreción por pulmón. Entonces, la excreción por pulmón. A ver, aquí tenemos, ¿qué cosa? El alveolo pulmonar. Aquí están las ¿verdad? Entonces, ¿qué se absorbe en el pulmón? ¿Qué se absorbe? Los gases. ¿Verdad? Ahora, ¿qué gases se absorben o qué gases se intercambian? Me olvidé de decir tanto líquidos y en gases. ¿Hasta dónde pasa de acá allá o de acá acá? ¿Hasta cuándo? En este caso también de los vasos vamos a hacer lo mismo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que haya equilibrio? Hasta que exista equilibrio. Aquí, digamos, existe 30, aquí tiene que ser 30. Entonces el flujo ahí se detiene, tanto de líquidos como de gases. ¿De acuerdo? Entonces en el pulmón existe este movimiento. Entonces en el movimiento de los gases vemos que depende, digamos, qué cantidad de gas, de acuerdo a las leyes, digamos, de Henry, Starling, etc., de Fick, etc., siguiendo las leyes de los gases, entonces entran al alveolo o salen del alveolo. Normalmente entra oxígeno, sale anhídrido carbónico, que son los dos gases. En la sangre venosa hay más anhídrido carbónico, en la sangre arterial hay más oxígeno. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a dar anestesia, hay un tercer gas, el gas anestésico. ¿No? Entonces, decimos que el flujo es igual a S con X, pues el capilar, X intersticial. Aquí está S es igual a la concentración de sangre en equilibrio. ¿Qué significa esto? Concentración de sangre en equilibrio.
vaso sanguíneo. Tenemos el vaso sanguíneo. Aquí tenemos gas anestésico, ¿no? Sangre en equilibrio y aquí gas en sangre y concentración en sangre en equilibrio. Y acá fuera del vaso, en el intersticio, tiene que estar en equilibrio. ¿Verdad? Cuando se desequilibra uno de estos, ¿en qué circunstancias se puede desequilibrar? Cuando damos más gas anestésico aquí, esto va a entrar al vaso. Dejamos de administrar, va a salir del vaso y el individuo va a recuperar. ¿Verdad? Entonces siempre tiene que, hasta que desaparece, esto sale así, hasta que desaparece totalmente en el vaso. ¿No? Entonces, mejor está en el vaso y esto va a ir a los pulmones. ¿No? Ahora, este otro es concentración en el alveolo. Igual, en el equilibrio, en el alveolo. Aquí tenemos el alveolo, un gas, digamos, aquí cuando estamos anestesiando va a haber más, va a entrar al vaso, ¿verdad? Va a haber menos cuando dejamos de administrar, ha terminado la intervención quirúrgica, se retira el anestésico, entonces va a empezar a salir, ¿no? Entonces, la velocidad con que sale y entra, ¿de qué dependerá? De la solubilidad, de la concentración, solubilidad del fármaco, ¿no? Entonces, un anestésico que es muy soluble, ¿no? Por ejemplo, el éter, que tiene 12.1 de solubilidad, entonces, ¿qué hace? Es muy veloz. Es de difícil inducción y la recuperación es lenta, ¿no? Ahora, el óxido nitroso tiene 0,47 de solubilidad, es muy poco soluble. Si es poco soluble, ¿dónde va a ir? No va a ningún lado, se queda en vaso, ¿verdad? Entonces, la recuperación es rápida. Se deja de administrar, como está solamente en sangre, se bota rápido. En cambio, el éter tiene que estar en las células, está en el líquido intersticial y tiene que pasar hasta llegar al alveolo y recién salir, por tanto tarda. Entonces, la velocidad de inducción y recuperación es proporcional a la solubilidad de este gas en sangre. ¿Está claro? Por eso algunos gases se absorben fácilmente y otros, o mejor, se eliminan fácilmente y otros no se eliminan fácilmente, como en el caso del éter, ¿no? Ahora el alotano tiene más o menos un 4.7, digamos. Está intermedio casi entre el gas anestésico o óxido nitroso o el éter, que es un líquido, no es gas, es líquido, pero es líquido volátil, ¿no? Que es el gas. ¿Está claro? Está claro cómo se elimina, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver eliminación por la leche materna. La leche materna se elimina, digamos, diferentes sustancias, ¿no? Alcaloides, algunos medicamentos, penicilina, streptomicina.
tiene mucha importancia esto. Si la madre está recibiendo penicilina que le dé de lactar a su pequeño, no tiene mayor importancia. Pero si le dan, digamos, drogas anticancerígenas, entonces tiene que suspenderse la administración de la leche materna en el niño, ¿no? Porque hay presencia de morfina, cocaína, todos esos alcaloides puede haber en la leche materna. Alcohol, ¿no? Por eso muchos niños ya son, bebés ya son alcohólicos, porque la madre es alcohólica, sigue dando leche con alcohol, ¿no? ¿Qué se llama? Leche de tigre, ¿sí? Bueno. La leche de tigre es para... No, sucumbente. ¿No? Entonces el niño está recibiendo leche de tigre es para el ceviche. Entonces, en ese tipo de mujeres lo que tienen que hacer es no sé si encerrar o quitarse el niño o algo así, porque los niños ya nacen con síndrome de abstinencia. El alcohol, ¿cuál sería el síndrome de abstinencia del alcohol? El delirium tremens, ¿no? Delirio. Alucinando. Desesperación. Está piqueando. Después por la saliva, lágrimas y sudor también se excreta. En la leche materna no vamos a dar de lactar a un niño para hacerle un tratamiento, digamos, antiinfeccioso, ¿no? Porque no es lo suficiente. Si bien existe en la leche materna, pero no es suficiente como para producir un efecto farmacológico en el niño. Pero sí, si es tóxico este medicamento, entonces, como el caso de los anticancerígenos, entonces se torna peligroso, ¿no? El resto por la saliva, hay presencia de medicamentos en la saliva, pero no vamos o no se va a detoxicar el medicamento mediante la excreción, o simplemente no detoxicación, sino eliminación. Detoxicación cuando es tóxico, ¿no? O cuando se da dosis tóxica. Puede existir en la saliva, lágrimas, sudor, etc., pero no es significativo y no es de importancia. Entonces, la próxima clase el viernes entramos en toxicidad de los fármacos. ¿Listo? Bueno. ¿Qué hora es?